Diócesis de Querétaro. Comisión Diocesana para la Pastoral Profética. Presenta Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos nuevamente desde la Escuela Bíblica, como cada 8 días, para nuestra lectura orante de la Palabra de Dios, la Lección Divina. Chela. Hola, Padre, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Con un calorcito ya de Semana ya Santa. Ya se siente el calorcito, qué bueno que haga calor, Padre. Sí, gracias. Qué bueno que haga calor. Sí, claro. Y pues aquí estamos listos para compartir la palabra, seguimos avanzando en este camino de Cuaresma y estamos próximos al quinto domingo, que es el que vamos a meditar el día de hoy, el quinto domingo de la Cuaresma. Excelente. Pues vamos entonces a escuchar el texto, claro. Después comprenderlo, hacer nuestra meditación, nuestra oración y claro, nuestra acción y compromiso. El compromiso es un texto un tanto extenso como el anterior, sí, el de la Samaritana, y es la cita bíblica del Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículos del 1 al 45. Escuchamos. ¿Sí? Bien. Había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús comentó: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a María, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Replicaron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Tras decir esto añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme ya se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: yo sé que resucitará en la resurrección, el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección
El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, se fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo, seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que le acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces, mirad cómo lo quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió, Señor, ya huele, es el cuarto día. Replicó Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal afuera. El muerto salió atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, Padre, Toda una escena, un encuentro, ¿verdad? Un encuentro De y Jesús. que deja muchísima enseñanza, Padre. Sí, mucha enseñanza en este tiempo cuaresmal que seguimos recorriendo Y hacia en la este Pascua, tiempo ¿verdad? tan de desolación, Padre, sobre todo. Sí, una ¿Verdad? gran esperanza, una palabra Claro, de vida que claro. nos ofrece el Señor en este domingo. Bien, pues vamos a analizar el texto, los elementos que Claro nos que ofrece para poder comprender su mensaje. Y bueno, allá pueden hacer una lectura, dos más, en fin, porque repito, como es tan largo este texto también, pues requiere atención y comprensión de cada uno de los momentos, de las escenas, de las palabras. Claro, entonces tenemos que está Jesús, Jesús, principalmente. que ya, sí, ¿verdad? Había un enfermo llamado Lázaro, Ajá. que era de Betania. Ok, entonces ubicamos esta primera escena en Betania. Betania. Donde está Lázaro y están sus hermanas. Sus hermanas Marta y María, Correcto. y aquí hace referencia a la escritura que María era la que había ungido al Señor con perfumes y le secó los pies con su cabello. Muy bien, Sí. ahí está María. Ahí está María, esa es la María a la que se refiere. Después Lázaro, que está enfermo. Sí. Después Hay que ubicar Betania en la región de Judea, ¿no? Porque Betania obviamente pues está en toda esa región de Judea, ¿no? Y en esa región de Judea pues también lo habían rechazado a Jesús. Claro. Por eso los discípulos le dicen, ¿por qué vas allá si Sí, allá te exacto. habían querido matar? Así es. Se oponen. Entonces, dice aquí 15 estadios, quizá no es una distancia tan lejana, Sí. sí, pero también hay verbos muy interesantes aquí en el texto, Padre, Ajá. sobre todo a mí De me llama... personajes solamente esos, ¿verdad? Sí, Nomás nada quisiera- más. creo que Entonces Tomás, también menciona está Tomás. Exactamente. Ajá, hace una intervención Tomás. Ajá, Tomás, uno de sus Y discípulos. los judíos que era la gente que estaba ahí acompañándolas en esa En ese trance, día, porque él ya estaba había fallecido para exactamente. ese momento. Ajá. Muy bien.
Creo que esos, ¿verdad? Esos son los personajes. El espacio y el lugar donde se desarrolla la Exactamente, escena. Betania, Y- Marta, María, Lázaro, Jesús, los judíos y Tomás que hace una aparición ahí. Ok, correcto. Y bueno, ahora dices que los verbos o las Los verbos acciones, son, ¿verdad? son muy A ver, interesantes. ¿cuáles son los Sí. que vale la pena subrayar? Son muchos sin duda. Porque, Sí, pero bueno, Bueno, ¿sí? le dicen que Lázaro está enfermo, ¿sí? Correcto, sí. Al oírlo Jesús comentó, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Ese comentario que hace tiene un significado especial. Sí, claro. ¿Sí? Después, cuando se entera de que está enfermo, permanece ahí 2 días más. Exacto. Ese también ahí va 2 marcando. días 2 más. días más. O sea, le dijeron, tu amigo está Ajá. enfermo. Y él dice, bueno, pues aquí me quedo, yo estoy haciendo algo y aquí me voy a quedar. Sí, como que me espere tantito. Claro. Porque se va a manifestar la gloria de Dios exactamente. en el momento que Él lo tiene dispuesto. Sí, No en el momento que antes, ustedes no lo están después. solicitando. No, Exacto. y eso dice mucho que, bueno, ya lo hablaremos Sí. posteriormente. Pero ahí está marcado. Sí, claro. Él se quedó El 2 tiempo días. que se queda. Él se queda Ujú. 2 días más ahí en el lugar donde estaba. Y Sí. ya después dice, vámonos a Judea. Correcto. Es cuando los discípulos le dicen, bueno, ya que vuelves ahí, si te habían querido ya apedrear por allá. Después, nuestro amigo Lázaro duerme. Ajá, a la muerte le llama dormir. Ese es el sueño. Está. Pero yo voy a despertarle. Exacto. Duerme y él va a despertar. Para Jesús la muerte es un sueño, ¿verdad? Como que esa es la idea, Sí. la concepción. Muy Ujú. bien, ¿sí? Después, Jesús lo había dicho de su muerte, pero los discípulos todavía no. Ujú. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. A ver, esa expresión es como un poquito molesta, ¿verdad? Me alegro de no haber estado ahí, Ujú. como para todavía picarles un poquito En la cresta, a ver, más. como para que Ajá. reaccionen. Sí, Ajá, exacto. sí. Entonces ya Tomás va a hacer ese comentario. Vayamos también nosotros a morir con él. Ujú. Pues dice, pues entonces también nosotros, si no te interesa, Pues vamos todos. sí, si no te interesa tu amigo, exactamente, pues nosotros. también nosotros, o sea, nosotros Claro. aquí que... Después ya llega Jesús, se encuentra a Lázaro que ya llevaba 4 días en el sepulcro. Esos 4 días también son significativos para Juan y para lo que está Claro. hablando, porque se creía, la creencia que ellos tenían era que el alma rondaba el cuerpo 3 días después de que había muerto. Correcto, sí. Y después, pasados esos 3 días, al 4.º día ya no había ninguna esperanza de vida. Ujú. O sea, ya estaba bien muerto. ¿Por qué? Porque habían transcurrido más de 3 días. Claro, Entonces ya llevaba, aquí dice, ¿no? Ya llevaba 4 días. 4 días, o sea, Sí. ya 0. Ujú. Ya estaba, pero si bien. El de Boyes Betania estaba cerca de Jerusalén. Acá en mi Biblia dice que 3 kilómetros, allá dice 10. 15 estadios. Bueno, 3 kilómetros, por eso le digo, no es tan lejos. Saca la cifra. Sí, Ujú. y sí es interesante en este momento que lo hace ver, padre, que tengamos la lectura de una Biblia y si podemos hacerlo de otra también, Claro. porque enriquece Sí, claro. La traducción, allá tienes traducción, la de Jerusalén. Jerusalén, Y sí, esta es la de la iglesia en América. que es un lenguaje más asequible a nosotros. Claro, correcto. Es- Por eso es la precisa, Biblia. ya se la 3 kilómetros. Está cerca. Es Bueno, cerca, Muy relativamente bien. cerca. Ujú. Entonces, Ya dice que también Era el habían lugar. llegado muchos judíos para ya acompañarlo, estaban ahí para a consolar acompañar, a Marta y consolar a María. las hermanas. Ujú. Después ya va a salir a su encuentro, cuando María supo que había venido Jesús, le sale al encuentro. Ujú. Marta, perdón, y María se queda en la casa. Ujú. Ya después Marta les va a anunciar, el Señor ya está aquí. Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto. Es un mi hermano". reclamo que le hace, ¿verdad? Sí, así como no que muy amiguito, Claro. no que tú eres aquí el amigo de Ujú. la casa. Si tú hubieras estado no se habría muerto mi hermano. Claro. Sin embargo, bueno, pues el Señor le va a decir, ¿verdad? Tu hermano resucitará. Esa es la expresión de Jesús. Tu hermano resucitará. Es decir, Pero si se fija, padre, el reclamo que hace Marta al Señor, en el sentido de que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto, ujú, pero ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. claro. Y Jesús le replica, tu hermano resucitará. Y Marta le responde, sí, yo sé que va a resucitar. Ujú. ¿Cuándo va a resucitar? Pues, en el último día. O sea, esa concepción de Marta es una concepción farisaica de los De algún fariseos. modo. Ajá. ¿Sí? De la ley, estamos nuevamente en la ley, lo que marcaban y lo que les enseñaban, sí, vamos a resucitar, Claro. todos tendremos la resurrección, llegaremos en el día final, en el día último.
Sí. Entonces ahí Jesús hace esa declaración, esa afirmación. De que Él, Yo soy la resurrección. si crees en mí, yo soy la resurrección. Yo puedo darle la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Claro, el que cree en mí. Fíjate, entonces, para detenernos, porque como está largo, yo creo que podríamos muy bien ubicar hasta ahora. Primero, el primer tema que se aborda es la enfermedad de Lázaro. Ajá, el segundo, la muerte de Lázaro. Muerte, tercero, y ahora el anuncio de la vida, pero la vida en Jesús en primero. Jesús, por supuesto. Hasta después vendrá, ahora sí, la resurrección de Lázaro. La resurrección. Correcto. Pero él dice, yo soy la resurrección. Entonces, ¿a qué le está Pareciera haciendo? que este es el versículo central, donde Exactamente. le obtiene Ahí. esta afirmación de sí mismo, de Jesús. Yo Y que soy se la está Jesús. revelando Ujú. y le dice, yo soy. Si crees en mí, el que cree en mí vivirá. Claro. Marta le arrebata esa afirmación de fe, esa confesión Ajá. de fe, para que lo puedan ellas confesar. Muy bien, ¿Sí? continuamos. Entonces, bueno, pues ahí él ofrece otra cosa. El Señor ofrece una comunicación de vida, Correcto. no de muerte, de vida. Ujú. Después, ella ya, tras eso que le dice el Señor, ya puede ella decir, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ujú. Sí. La revelación del Señor lleva a Marta a hacer esa afirmación. A esa confesión de fe. ¿Sí? Ujú. Sí, correcto. Así, tajante. Ella cree. Ajá. Bien. Entonces, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Ahí ya hay una adhesión a Jesús. Ujú. Y Marta lo hace, porque le está diciendo al Señor, si creen en mí, yo soy la resurrección. ¿Qué pide el Señor? Adhesión a Él. Ujú. Si creen en mí, bueno, pues órale. Claro. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído. Ya le está diciendo lo que sucede. Ujú. Llegan los judíos que estaban con María en casa consolándola, se levantan rápidamente y salen. Ujú. La siguen pensando que iba al sepulcro para llorar ahí, pero ya tiene el encuentro con Jesús Ujú. y ya le dice, pues en llanto, ¿verdad? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Claro. Entonces viene una cosa bien bonita, Padre, porque viéndola llorar, Jesús viéndola llorar y observando que también lloraban los judíos, Ujú. hay una situación, se conmueve el Señor. Sí, eso es, acá dice, se conmovió profundamente y se turbó. Sí, Agrega exactamente. esta Se expresión. conmueve el Señor. Y luego viene el llorar, o sea, se conmovió, se turbó y lloró. Se conmueve interiormente y se Ujú. turba. Y hasta después aparece que ya en llanto él dice, bueno, pues ya mi amigo está. Sí. Eso es, Miren cómo lo amaba, dice, ¿no? Es decir, el llanto, el turbarse interiormente es como se manifiesta el amor profundo de Claro, Jesús por su amigo. por su amigo. Pero es maravilloso. Lo que le habían reclamado de que no Exactamente, estuvo ahí, no estuviste, sin embargo, ya, aquí se vámonos a muestra morir. lo contrario, ¿verdad? Tan es que me importaba y tan es Claro. que lo amaba, que me ha dolido su muerte. Claro, Y me ha dolido hasta el llanto, hasta las lágrimas. correcto. Y esa conmoción interior que tuvo el Señor Ujú. por ver a su amigo muerto. Sí. Entonces, la Entonces, humanidad esta escena del se Señor, desarrolla ya entonces claro, en el sepulcro. en el sepulcro. Después de la afirmación se van al sepulcro, sepulcro. y ahí se obtiene este llanto, este sentimiento tan profundo y humano de Jesús. De que Jesús. llora, que se turba en su interior. por su amigo. Y viene el desenlace. El desenlace también es maravilloso. A ver. Ajá. Entonces, dice aquí, los judíos comentaron, mira cómo le quería. O sea, ya se dieron cuenta, sí lo quería el maestro. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego no podría haber hecho que no muriera. Siguen en su idea de la muerte. Sí, porque también para ellos morir, ahí termina todo. Claro. Hacen Sí. también referencia a lo del Antiguo Testamento. No había Sí. esperanza en el Antiguo Testamento. Sí, aún la idea de la resurrección no estaba No definida, estaba, clara para no muchos estaba. judíos. Entonces, pues ellos estaban turbados ante eso que acababa Claro. de acontecer. Ujú. Ya les va a responder, el Señor se conmueve nuevamente, va al sepulcro y dice, quita la piedra. Entonces ya Marta le dice, pues Señor, si quitamos la piedra ya tiene más de 3 días, ya está descompuesto el cuerpo, ya huele feo. Ujú. Ujú. Y también en ese, pues ya está descompuesto, ya huele mal, porque es el 4.º día. Siguen ellos pensando en lo mismo que tenían ellos arraigado, Ujú. de que ya Sí. pasando del 3.er día ya no había ninguna esperanza, ya estaban. Correcto. Entonces, finalmente Jesús se acerca al sepulcro, ya con estas circunstancias adversas de que, pues, ¿cómo es posible que va a suceder eso? De que lo fuera a resucitar. O sea,
todos los hechos naturales de la muerte, ¿no?, de Lázaro. Y bueno, Jesús va a implorar, sal, pero primero hace oración, Padre. hace una oración al levantar la vista los ojos, a lo alto. ajá, a su Padre. Es un gesto donde clama al Padre, Claro. levanta la voz con esperanza siempre al cielo. Son los momentos de oración que él hace cuando pide la ayuda, el auxilio de su Padre. Entonces Sí, ya sí. le va a hacer la oración al Padre. Te doy gracias por haberme Sí. escuchado. Quiere Así es. decir que en esa comunicación él le pidió al Padre Sí, ya le lo había pedido que viene, ¿no? El momento resucitar que a viene, su amigo exactamente. Ajá. Bien, Pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. O Ok. sea, también para ver ahí la relación que hay con el Padre y Ujú. con el Hijo. Entonces ya le dice a Lázaro con voz fuerte, sal fuera, sal fuera. o levántate, hay Ujú. otras traducciones que van a Donde decir dice levántate, Lázaro, levántate. Entonces ya va a salir el muerto. ¿Se imagina ahí qué escena tan impresionante? Sí. Sale el muerto vendado, Ujú. envuelto el rostro en un Sí, ciudad. pues 4 días, como se acostumbraba, que los vendaban. los Ajá. vendaban, así los colocaban. Entonces ya él da la orden, desátenlo y déjenlo Y andar. déjenlo andar, caminar. ¿Sí? Correcto. Que camine. Bien. Entonces a raíz de esto, bueno, pues muchos de los judíos que habían venido a casa de María creyeron en él por lo que habían visto. Claro, al ver la resurrección de Lázaro, creyeron Ya en Jesús creen en que él. podía hacer eso, Ujú. ese milagro. Exactamente. Bien, entonces el tema de la resurrección. Repito, recopilando el tema de la enfermedad de Lázaro, muerte de Lázaro, resurrección de Lázaro y claro, la afirmación central de que Jesús es la resurrección. Y con todo ese sentimiento humano de Jesús de llorar ante la tumba de su amigo Lázaro. Y claro, por último, la adhesión de fe Ajá. a Jesús, ¿verdad? Que le creen El que cree, o en sea, lo que él les ese es el dijo requisito que él pide. y en lo que él hizo, Ujú. ¿verdad? Porque Jesús va a manifestar la vida con palabras y con acciones. Claro, y también, Padre, podemos ver que es un relato lleno de simbolismos, Ajá. de significados que Juan está plasmando aquí en el... Sí, que vale la Simbólico. pena a lo mejor en otro momento resaltar Claro, algunos de ellos claro. porque por lo extenso, requieren de más tiempo. requieren estar conectándolos con otros paralelos Claro. y demás. Ujú. Bueno, ya lo dejamos ahí para otros momentos. Ustedes en casa ¿verdad? pueden seguir profundizando en alguno de profundizando estos en elementos, este ¿verdad? texto. ¿Sí? Bien, pues vamos a la parte que nos interesa de qué nos dice. ¿Qué nos dice? ¿Cómo ilumina este texto nuestra vida, nuestra realidad? No sé qué se te estaba viniendo a la mente al estar leyendo el texto, qué momentos de la vida, qué momentos de las familias, situaciones que estamos viviendo hoy de dolor, de enfermedad, de muerte y de vida que nos hace desesperanza. falta, claro. Me centro en la desesperanza, Padre, A porque ver. realmente la palabra en este texto me interroga a mí en el sentido de qué tan adherida estoy al Señor para tener yo la fe verdadera de decir que la muerte no es el fin. Nos atemoriza mucho con todos los acontecimientos que se han estado suscitando Sí, y que se han claro. estado viviendo. Nos atemoriza mucho el decir, "¿Y si me muero, ¿qué me va a pasar?" Yo creo que para cualquier cristiano que realmente sea un verdadero cristiano, que esté adherido al Señor, en el amor del Señor, porque aquí es un acto de amor lo que Él hace por su amigo, y también para demostrar que la muerte no es el fin. A lo mejor es muy difícil para nosotros la separación de algún ser querido cuando ya no lo tenemos, pero cuando realmente estamos convencidos de que ellos han obtenido lo que yo voy a llegar a obtener algún día, y de que con la muerte no se acaba, sino al contrario, es un renacer al amor, porque estamos ante la presencia del Señor. Entonces, en este sentido, este texto de la resurrección de Lázaro sí me hace preguntarme cuántas veces no estoy yo en la tumba como Lázaro, ¿no? Y que no escucho la voz del Señor que me dice, levántate y anda, aquí estoy. Que eso es, al final de cuentas, lo que nos hace falta, que nos resuene en el interior. Escuchar la voz de Él que dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, levántate, ándate, quítate tu sudario, quítate tu mortaja y vámonos, Sí. vámonos. Sí, hoy realmente vivimos situaciones en las que en la familia algún ser querido ha muerto, la enfermedad de algún también familiar,
algún amigo, etcétera. La enfermedad y la muerte están muy cercanas a nosotros, son acontecimientos humanos, Claro. en los que no podemos evitarlos, no podemos resistirlos. Entonces, ante estas situaciones, Jesús siempre está presente. Se hace presente aquí con Lázaro, con sus hermanas y también en nuestras vidas. Siempre creo que tenemos que confiar en que en esos momentos el Señor llora con el que llora, consuela al que sufre. Él es el que vive estas bienaventuranzas propias del tiempo de la Cuaresma. El estar con el enfermo, el ir con los muertos a orar por ellos. Compañía. Entonces, la misericordia que tiene Jesús con estos hermanos, yo creo que tendremos nosotros que reflexionar mucho en la vida de gracia, en la vida que Jesús ha venido a traernos, y ante esos acontecimientos de dolor, de tristeza, de desesperación, de muerte, pues tenemos que levantar nuevamente también nuestra mirada hacia lo alto, hacia la cruz, hacia Jesús, que para eso ha venido a entregar su vida, para que nosotros tengamos esa vida divina. Y que además es un nosotros. proceso por el que Él mismo pasó y si nosotros analizamos, ¿no, Padre? Dice la misma palabra del Señor, una muerte y muerte de cruz, o sea, algo terrible lo que ha pasado Él por amor a nosotros. Sí. Entonces, la muerte no es el fin, no debemos de centrarnos en que muerta la persona se acaba todo, al contrario. Sí. Al contrario, porque si hemos vivido en el camino del Señor, si hemos estado con el Señor, la certeza que Él nos da en su palabra, que es fiel por siempre, es que estaremos con Él, sí, que no debemos de temer. Sí. Entonces Él aquí en este texto nos da un mensaje esperanzador, un mensaje de vida. Si están hablando de la muerte del amigo, Él viene y habla de esa vida que nos ofrece a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el requisito que Él pide? Y aquí no lo dice claramente, el que cree en mí. Sí. Ajá, entonces, pues es un momento también de decir, ¿qué estoy haciendo yo o cómo colaboro yo para que mis hermanos, para que yo misma aumente esa credibilidad en el Señor? Porque luego muchas veces uno dice, mi fe es inquebrantable, mi fe, pero tantita zarandeada nos da el Señor y temblamos. O sea, sí. ¿Dónde está la fe que yo decía tener, no? Sí, claro. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿O por qué me tambaleo de esa manera? Entonces, ¿qué tan cierta es la fe que profeso tener en el Señor y que a final de cuentas no la tengo, no la llevo a práctica? Sí, entonces es una invitación a la fe. Yo creo que tienes razón, que es una invitación que Jesús nos hace. ¿Crees esto? O sea, ¿crees en mí? ¿Crees en que yo soy la resurrección y la vida? Y es el acontecimiento que vamos a vivir en unos días más, en la Pascua. Sí. Y es precisamente la revelación del Dios que María de Guadalupe nos trajo, el verdadero Dios por quien se vive. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos llamados a la vida, a recibir esta vida de gracia, esa vida plena en Jesucristo, y a adherirnos a Él, creer esto, y desde luego confesar esta fe, y hacer que muchos hermanos nuestros también se adhieran a ella, a esta fe. Lo que quisiera subrayar finalmente en esta comprensión es que el Señor se conmueve ante la desgracia del que sufre. Hoy la iglesia necesita también conmoverse ante la desgracia del que sufre. La iglesia somos todos los bautizados. Llorar y sentir profundamente ese dolor por el que está llorando la muerte de un familiar, la enfermedad. Yo creo que es algo en lo que estamos todos llamados como Jesús. No ser indolentes ante... Porque aquí mismo dice, ¿no? Los judíos lloraban y acompañaban en su dolor a los hermanos. Y en este momento que vivimos toda esta situación sanitaria mundial de la pandemia que se ha declarado ante el coronavirus, y pues necesitamos mucha solidaridad con el que sufre, con el que está enfermo, con el que está muriendo y con los familiares que están en torno de ellos. Yo creo que es una enseñanza muy clarita del Evangelio para nuestro tiempo. Exactamente, Padre. Y también tener en cuenta que los tiempos de Dios son perfectos, y aquí lo demuestra el Señor, ¿no? Sí. Se esperó 2 días más, mucha gente dijo, sus mismos discípulos dijeron, pues... Sí. No le importó. En medio del dolor, el Señor manifiesta también su fuerza, su gracia, su poder. Claro. Bien, pues vamos a la oración, que esto nos suscita, porque es un texto lleno de vida y de esperanza para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una oración a la luz de este texto. Si quieres tú comenzar alguna oración. Sí, Padre, mi oración es texto. Una oración de petición al Señor,
que me dé luz, porque hemos visto los domingos anteriores que Él es agua, Él es luz, Él es el camino, esa transfiguración, todo este recorrido que hemos llevado en los domingos de esta Cuaresma. Él como Dios de vida me reafirme en mi vida que Él es ese Dios que me ofrece esa vida eterna. Y que muchas veces dentro de mis debilidades humanas quisiera hacer esa profesión de fe que hace precisamente Marta, ¿no? Cuando le dice, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Tener firme esa afirmación de fe que hace Marta, tenerla muy presente en mi vida, para que a pesar de los embates, de los problemas de cada día, a pesar de las pruebas duras que pueda yo tener, nunca pierda la fe en ti. Yo permanezca adherida a tu amor, pegada, así como calcomanía al corazón del Señor, que es el que me da vida a mí y a todos nosotros. Esa es mi oración, Padre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En medio del dolor y de la enfermedad, Señor, levantamos nuestra voz hacia ti, nuestra mirada, nuestra confianza en ti la ponemos. De ti nos viene el auxilio, la salvación. Gracias, Señor, por la vida natural y la vida sobrenatural que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos esperanza en la resurrección que viene de ti. Tú eres la resurrección, en ti creemos, en ti esperamos. Aumenta en nosotros la fe que a veces flaquea ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la desgracia, ante la muerte. Aumentanos esa fe firme, sólida, que tuvieron los discípulos, que tuvo Marta y que ahora nos invitas a ir fortaleciendo en este camino de la Cuaresma, para que podamos también nosotros recibir la vida en plenitud que procede de ti, en tu misterio pascual. Señor, también concédenos ser solidarios con aquellos que sufren, con aquellos que tienen dolor, enfermedad en su vida, en su cuerpo, en su alma. Concédenos ser solidarios como lo hiciste tú, conmovernos ante las desgracias de los demás, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, para que podamos también resucitar con ellos, esperar la vida que procede de ti. Te pedimos también, Señor, que nos concedas a cada uno vivir este tiempo de la Cuaresma que nos falta, estos días próximos, unidos a ti en el dolor, en el sufrimiento, en la cruz, en la muerte, para que podamos esperar de ti la resurrección, la vida plena, la vida de gracia, la renovación pascual. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a Nuestro último pasito. nuestro último momento, ¿verdad? Después de esta oración. Allá ojalá nuestros hermanos hagan su oración, ¿verdad? En estos momentos también difíciles, a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el término o el culmen de toda nuestra lección divina. Y finalmente, entonces, esto vamos a aterrizarlo a un propósito, a un compromiso y llevarnos una línea de contemplación para la vida. Sí, Padre. ¿Alguna que se te ocurra? Yo creo que hay muchas, pero... Hay muchas, A y ver. me quedo yo. Lázaro, Sí. levántate y anda. Hay mucha Ajá. gente que está viva, Sí, pero está muerta, muerte en vida. claro. Entonces me quedo con eso, Padre, que si en algunas ocasiones de mi vida he sido Lázaro, que permanezco muerta a lo que debo de hacer y no lo hago, Sí, escuchar la voz del Señor que me dice, levántate y anda. levántate y anda de Ujú. todo aquello que te quita la vida, Claro. aquello que te está Porque yo matando. soy un Dios de vida, no soy un Dios de muerte. Yeah. Ujú. Sí, ok. Entonces seguir revisando los aspectos de muerte que Donde hay en que mi vida exactamente para poder allí- quitarme Ok, esa mortaja muy bien. y salir adelante, esperanzada y confiada Saber que el en Señor... ese Dios que me ama. Perfecto. Ujú.
Bien, yo creo que también otra línea de contemplación para la vida es precisamente el momento en el que Jesús, como tenía sus 3 amigos, Marta, Lázaro y María, yo creo que saber que Jesús siempre nos visita. Jesús siempre ha venido a eso, a dar vida. Y entonces, donde está Jesús hay vida, hay esperanza. Donde está Jesús, entonces viene también suscitándose la fe y la adhesión a Él. Yo creo que esta semana, estos días, pues es una oportunidad para adherirnos a Él, en la fe, confiando en que de Él nos viene la vida, confiando de que Él nos viene su misericordia, de Él nos viene la paz y el consuelo, en medio de todas estas dificultades que vamos viviendo y a veces desesperanzas, donde no vemos claro, donde se confunde incluso la información. Entonces, levantar nuestra mirada a Él, abrir nuestro oído a su palabra para poder entonces tener la vida que Él ha venido a ofrecernos y escuchando su palabra, desde luego. Y lo otro es también creer en Él, creer en Él como creyó Marta, de que Él es la resurrección, de que Él es la vida. Quien se adhiere a Él, en su palabra, en la Eucaristía, tiene vida eterna. En otro pasaje va a decir, el que come mi cuerpo, tiene vida, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo creo que estamos por celebrar la Semana Santa y es una oportunidad para adherirnos a Él, permanecer con Él, para que muriendo con Él, al pecado, a todo lo que tengamos vida eterna. Después resucitemos con Él, teniendo la su vida vida. eterna. Bien, pues ojalá, hermanos, amigos, ¿verdad?, que nos han seguido durante esta lección divina, pues los invitamos a seguir caminando hacia la Pascua, en esta muerte y resurrección de Jesús, en la cual como iglesia estamos llamados a recorrer. Claro. Y pues gracias por continuar con nosotros, los invitamos a que dentro de 8 días nuevamente se conecten, ¿verdad?, y busquemos el texto. Seguir en este andar. La lección divina, claro, que nos va guiando, que nos va acompañando hacia la Pascua. Sí, Padre. Chela, pues muchas gracias. Gracias a usted y le pido nos dé la bendición, Padre. Con mucho gusto. Que el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Que el Señor los guíe hasta la Pascua. Gracias. Gracias.